Yo diría en mi presentación que esa obra a la que se ha hecho referencia y que da título al seminario que nos convoca hoy, se ha publicado en el pasado mes de julio de este año de 2015 por la Universidad Internacional de La Rioja, y con el título del seminario, Introducción a la Metodología Científica, 7 piezas fáciles, que yo también puse ese subtítulo para animar a la lectura de la misma. Y quería decir que el juego y la aventura apasionante de la vida humana en la hora presente, en esta cancha, como todos sabemos, de la sociedad, del conocimiento y la información, requiere un pequeño esfuerzo a los miembros de la comunidad humana, de la que todos formamos parte, con objeto de orientarnos y orientarse y orientar con las luces necesarias en un mundo complejo, sabiendo leer la brújula para encontrar el rumbo de la ciencia y el desarrollo futuro. Las sociedades actuales, como todos saben, nos urgen al conocimiento de la ciencia y la tecnología, a reconocer la realidad, la verdad de las cosas, la fe y la razón de las mismas, y siempre en sus raíces, como yo suelo decir a mis alumnos de doctorado. Estas 7 piezas fáciles tratan de hacer visible el mapa cognitivo de la metodología de la ciencia y pretenden ayudar a diferenciar el saber, si me permitís la metáfora, a diferenciar el trigo de la paja, es decir, lo que capacita para saber del método científico, evitando las modas de lo culturalmente correcto, que en muchos casos no conduce, como se comprueba a diario, a dar luces sobre el saber y la metodología de la ciencia, sino antes, al contrario, a impulsar frecuentemente al abismo o hacia el abismo de la oscuridad y la tristeza. Tratamos de restaurar en el contenido del texto y hoy del seminario, del saber de esas 7 piezas fáciles, los 7 ojos del puente que enlaza el mundo interior con el mundo exterior en el que vivimos. Y lo hacemos también con agradecimiento, quiero decirlo en este momento, a los adversarios, ya que en numerosas ocasiones sus palabras inteligentes han servido, con sus criterios y principios, de ayuda para perfilar y modificar mis juicios. Por consiguiente, agradecimiento tanto a aquellos con los que compartimos nuestras opiniones y certezas, como a aquellos cuya opinión o juicio rehusamos. Hemos tratado, y procuré hoy en el seminario, no solo de escuchar a los demás, sino también, permitirme la expresión, de hablar con los otros. Sin más preámbulo, diremos que las 7 piezas fáciles son como ejes que vertebran la obra y son las siguientes. La primera pieza fácil estudia, como no podría ser de otra manera, el objeto de la ciencia o la cancha sistemática y metódica del saber. El objeto de la ciencia es un elemento esencial de la misma. El objetivo específico es que al finalizar su estudio, o nuestra reflexión hoy, seamos capaces de concretar el objeto de la ciencia y asumir la importancia que tiene la naturaleza como principio de racionalidad de la misma y valorar al mismo tiempo la cultura como el universo propio del hombre. La segunda pieza fácil define la metodología de la ciencia, que es el segundo de los elementos esenciales de la misma. Las partes de esta segunda pieza fácil versan sobre el estudio de la naturaleza humana, es decir, los rasgos propios de la antropología, una parte necesaria ya que nos permite establecer las posibilidades y límites del conocimiento de forma segura. Introduce también nociones o partes que son clave en los supuestos de la metodología, como son el problema de la inmanencia y la posibilidad de la trascendencia del conocimiento y la cuestión derivada de la actitud vital del científico ante el misterio de Dios. La tercera pieza fácil nos introduce en el conocimiento de la estructura dinámica del saber de la realidad, tercer elemento esencial de la ciencia. Se señalan como partes o nociones de la misma las grandes áreas de conocimiento y las tomas de decisión que todo proyecto de investigación requiere, y que son las siguientes: analizar la estrategia correcta a seguir en el proceso heurístico, decidir el nivel de investigación específica,
para cada caso y concretar la táctica o etapa del proceso mismo de la investigación. Esta tercera pieza fácil relaciona además, como parte de la misma, el significado de los conceptos y los pilares del conocimiento con los que el investigador estructura o entreteje su teoría y juega en su discurso heurístico. La cuarta pieza fácil analiza un hecho epistemológico de gran importancia que afecta a la vida política, social y personal, principalmente en las llamadas sociedades avanzadas. Me refiero al escepticismo epistemológico, cultural y moral. La configuración de esta cuarta pieza fácil proporciona además la visión del largo proceso del escepticismo, los errores o aciertos que han derivado en la situación actual donde nos encontramos, y nuestra crítica se refiere solo a los errores epistemológicos, lo que es compatible con el respeto personal de los autores de los mismos y la mayoría de las veces, desde luego, no a toda la obra de ellos. La quinta pieza fácil se interesa por los hábitos y los principios del saber científico. Los principios primarios y comunes son supuestos firmes para el conocimiento y además se analizan los principios segundos, las leyes y las hipótesis de conocimiento. Se cierra esta pieza destacando la importancia de los principios morales. La sexta pieza fácil que nos abre el gran teatro del saber del mundo en la hora presente y nos sitúa en el estado de la cuestión actual de las comunidades científicas. Su contenido coloca ante nosotros los grandes paradigmas científicos, si me permitís la expresión, las grandes tribus científicas que actúan hoy y que influyen en la ciencia, la cultura, la sociedad y el arte. La séptima pieza fácil, finalmente, nos sitúa en el horizonte futuro de la metodología de la ciencia, las grandes corrientes que operan en la misma y que se destacarán en el futuro próximo. Corrientes tales como son la posmodernidad, la tecnociencia, la neurociencia, la necesidad de la formación ética y el diálogo fecundo que se necesita en el futuro, como fue en el pasado entre la ciencia, la razón y la fe. Se propone finalmente un método sintético que integra diversas técnicas cuantitativas y cualitativas como sendas diversas que permitan captar una realidad dinámica que es tan compleja y fascinante. Hemos concretado los pasos a dar en cada una de esas técnicas, en la publicación del texto. Finalmente diré que la forma de diálogo que nos hemos propuesto y que me propongo hoy en este seminario, en este oasis universitario que yo llamo a la Universidad de Navarra, ha sido de respeto y afecto propio con el adversario o simplemente expresando que no compartimos sus puntos de vista. Pero hemos incluido siempre las razones de la crítica directa o indirectamente. Sin este encuentro con los otros, no sería útil el estudio de nuestro texto ni tal vez el seminario, ya que solo sería un tratado o discurso respectivamente de apologética o de ideología, que buscase vencer más que convencer. Se trata simplemente de un encuentro, de diálogo, y por ello mucho ánimo y, como se dice en la travesía de la mar, como expresan los marinos, que en esta aventura hoy deseo que el viento sea bueno y que la mar sea favorable.